¿Cómo cumplir con las recomendaciones de la OMS frente al COVID-19 en operaciones industriales sin perder la productividad por ello? En este vídeo voy a tratar de ayudaros a tantos amigos que estáis con este mismo problema ahora mismo, explicándoos primero las situaciones más críticas a nivel de contagio que deberemos atacar en una fábrica por la cuestión del COVID-19 y también las que pueden tener un mayor impacto a nivel de productividad si no las resolvemos de manera correcta, para centrarme enseguida en las soluciones que existen hoy en día en Industria 4.0, no solo para salvar estas restricciones sin perder productividad, sino ir un paso más allá y aprovechar esos cambios para incluso simplificar procesos y, al contrario, ganar eficacia en nuestras operaciones cotidianas. Verás que las soluciones son múltiples, pero especialmente una de ellas es lo más poderoso que nos han traído a las fábricas desde la llegada de la electricidad, ¿de acuerdo? Literalmente. ¿De acuerdo? En la definición del problema, aquí tenéis que saber que la OMS ha hecho en estos últimos días una petición sin precedentes al mundo empresarial en la que nos piden directamente que rediseñemos nuestras operaciones con el objetivo prioritario de reducir los contagios de COVID-19 en las fábricas. Y que junto con la ICC ha expedido este listado de recomendaciones para evitar contagios de COVID-19, que os pongo aquí por si lo queréis descargar. En cualquier caso, si le pegas un ojo, verás que hay tres grandes grupos de recomendaciones en el documento. El primero es sobre formar al personal para que tome precauciones en planta, que sí, uso de gel antibacterial, mascarillas, etc. Luego hay un segundo bloque que os habla de mantener distancias interpersonales en planta y facilitar el teletrabajo. Y en el punto más crítico de estas recomendaciones verás que se encuentra el controlar el potencial de contagio de las superficies frecuentemente tocadas en una planta. Para explicaros el tamaño del problema que nos enfrentamos con este último punto, os he dejado aquí un reciente estudio del New England Journal of Medicine sobre la supervivencia del virus en diferentes superficies. Aquí lo tenéis comparando al SARS, ¿de acuerdo? Y su tiempo de supervivencia en cobre, aerosol, acero, etc. Pero, bueno, en fin, el problema que resulta más evidente es que, bueno, el virus puede llegar a vivir hasta 24 horas en un parte de producción en papel, de los que usamos habitualmente en una fábrica. Fijaos, hasta 4 veces más que el SARS en esa superficie. Esos son 3 turnos de compañeros en una fábrica que manipularan esos mismos papeles, pasándoselos entre sí con un riesgo de contagio elevado. Y el problema no termina ahí, ya que el virus puede llegar a vivir hasta 3 días en los teclados de plástico de esas computadoras compartidas donde habitualmente registramos en planta justo la información recopilada en esos papeles, señalándonos un riesgo extremo de contagio justo en el núcleo de nuestros sistemas de control en la mayoría de operaciones industriales donde aún utilizamos masivamente papel y teclado. Pero, ¿te imaginas que existiera una tecnología que pudiera ver la planta como lo podamos ver tú o yo? Que pudiera ver si el operario está o no está en la línea, si se le ha parado a la máquina, cuánto tiempo lleva parada, que pudiera contar las piezas que ha producido, saber si le está saliendo mucho scrap o si está teniendo que reprocesar, y que nos avisara automáticamente de cualquier problema que tuviera el operario en la línea en tiempo real, para que pudiéramos incluso reaccionar de inmediato para ayudarle o llegar a anticiparle sus problemas. Bueno, eso sería la leche, ¿no? Y los papeles y teclados tan problemáticos ahora, con ese problema, ni los necesitaríamos, ¿verdad? Bueno, pues es que esa tecnología existe. Se llaman redes neuronales convolucionales y son un tipo de inteligencias artificiales, cerebros cibernéticos, que son capaces de ver y monitorizar cualquier cosa o persona que le hayamos entrenado a reconocer. Aquí, por ejemplo, está viendo este compañero que está accediendo al centro de trabajo, ¿de acuerdo? Lo señala con este recuadro verde y cómo está viendo también la máquina parada, cronometrando el tiempo de paro, viendo cada uno de los movimientos del compañero con los brazos, los diferentes procesos que efectúa, ¿de acuerdo? Y, pues bueno, haciéndole un seguimiento completo hasta que eventualmente verifica que el compañero ha abandonado la zona de trabajo, ¿de acuerdo? Y eso no solo en una persona, también fijaos, objetos, aquí está viendo mi celular, mi móvil, mi teclado, mi mano, esta botella que he pedido, por ejemplo, que me entrenen, y fijaos cómo está controlando cada uno de los movimientos, el tiempo de ciclo. Si fuera una producción, una pieza, estaría controlando cuántas piezas he producido, contándolas, en fin, prácticamente cualquier cosa
que la entrenes para que entienda, ¿de acuerdo? Bueno, esta inteligencia artificial que os acabo de enseñar es la tecnología clave de una de las dos tendencias de la industria 4.0. Porque efectivamente en industria 4.0 hay dos tendencias totalmente contrapuestas. De hecho, desde el principio, a finales de los 90 en Europa, hubieron siempre dos tendencias. La industria 4.0 de sustitución, robotización dura, y la industria 4.0 de potenciamiento del ser humano. La 4.0 de potenciamiento del ser humano nace para actuar de contrapeso a la tradicional y su idea fundamental era dejar a un lado la parte mecánica del robot y crear con la parte que lo hace inteligente, que es la inteligencia artificial, herramientas que se diseñaran desde el principio para potenciar las cualidades humanas en la fábrica y no para sustituirlas, ¿de acuerdo? Y así ayudar al humano a competir con los robots en una planta durante el periodo de transición a esta cuarta revolución industrial para aliviar el problema social de pérdida de puestos de trabajo que pensábamos podría sobrevenir de esta cuarta transición industrial si se producía demasiado rápido. Pero esta tecnología que os acabo de enseñar es también la razón por la que la 4.0 de potenciamiento del ser humano se conoce menos que la tradicional. Y básicamente es porque, aunque nuestras compañías se gastaron miles de millones de dólares para desarrollarla a tiempo, la enorme complejidad de las redes neuronales hizo que nos retrasáramos en tener un producto listo para ser usado en planta pues casi 15 años. Y os lo dice uno de los viejos locos del principio de esta tendencia de la industria 4.0 de potenciamiento del ser humano. En realidad la esperábamos para principios del 2000 y no estuvieron listas de verdad para poder ser utilizadas en una planta hasta 2015-2016. Ahora, eso sí, estarás de acuerdo conmigo en que una vez las inteligencias artificiales estuvieron en el mercado industrial, pues lo cambian absolutamente todo. De hecho, lo primero que la IA revolucionó fue nuestro propio sector en la industria 4.0, siendo más eficaz que cualquier tecnología previa que teníamos, instalándose en minutos lo que antes nos costaba meses y siendo ridículamente más barata que la mayoría de sistemas de control con sensores. Para que te hagas una idea de esta diferencia, a nivel de hardware, te puedo decir que tras muchos años comprimiendo nuestras inteligencias artificiales y también mucho apoyo institucional para que lográramos que corrieran en terminales cada vez más económicos y que la 4.0 pudiera llegar a ser asequible a todo el mundo, no solo para grandes empresas, pues bueno, hoy en día instalamos ya nuestras IAs en estas pequeñas microcomputadoras, que de acuerdo, que son lo más sencillito que hay en el mundo de ahora mismo en computación, y bueno, esto conectado a una cámara USB normal y corriente, pues bueno, te da el servicio que necesitas en una planta y aunque el tío que te lo instale huela a Chanel, pues no te puede costar más de 350 euros o dólares si estás en América, para que te hagas una idea, ¿verdad? Y bueno, me dirás, oye, ¿y el software? Bueno, en software casi todos los proveedores de inteligencia artificial cobran un pago por uso mensual, es decir, pagas una mensualidad hoy y mañana ya tienes a la inteligencia artificial monitorizando ese centro de trabajo, como habéis visto, ¿vale? De manera que si lo compraras con un proyecto de 4.0 tradicional, que requiere una instalación previa, inicial, de sensores, cableados, PLCs, etcétera, pues si necesitas tener un retorno de inversión a medio o corto plazo, no puedes ni comparar, ¿de acuerdo? Para darte algún número, pues bueno, si lo amortizas a 10 años, más a largo plazo, pues aún así la IA normalmente te costará la mitad o la tercera parte que un proyecto tradicional, y si la comparas con un proyecto, por ejemplo, a 3 años, pues ahí un proyecto con inteligencia artificial te puede costar fácilmente hasta 10 veces menos que uno tradicional con sensores, para que te hagas una idea. Bueno, en cualquier caso, yo creo que lo que le viene a uno a la mente cuando tiene esta tecnología delante es, bueno, ¿y esto cómo cambia el potencial de un operario para competir contra una opción robótica en la planta? Y bueno, ya os anticipo que su potencial cambia masivamente, por lógica, pues porque lo diseñamos para eso. Pero para explicároslo un poco, vamos a ver los dos puntos débiles que tenemos como humanos versus un sistema robótico, que hacen que un manager se vea obligado a automatizar procesos en la fábrica, y cómo esta tecnología elimina por completo esos dos puntos débiles del humano y curiosamente con ellos tritura los mayores fuentes de contagio de COVID-19 en una planta. ¿De acuerdo? Curioso cómo esos dos factores se alinean. ¿De acuerdo? Bueno. El primer defecto que tenemos como seres humanos es que no tenemos interface, ¿de acuerdo? Es decir, no hay un cable donde conectarnos. De manera
que si como manager quieres tener información en tiempo real de qué es lo que está pasando en un centro de trabajo con personal humano, pues tu única opción es darles un papelito, ¿de acuerdo? Que Pepito lo rellena, se lo pasa a Antoñete y resulta que Pepito hoy no tenía buena letra y Antoñete no lo lee bien y cuando se introduce en el sistema informático pues resulta que el ERP no funciona. Bueno, por supuesto que el ERP funciona. ¿Vale? Lo que pasa es que todos los sistemas informáticos previos a la 4.0 tienen un ciclo tóxico de captura de datos intrínseco en su propio diseño y eso sí lo sabemos desde hace muchos años. Y este problema, aunque parezca medio tonto, pues resulta que es muy importante para la productividad, porque una fábrica es una orquesta de centros de trabajo interrelacionados y en la perfecta sincronización de todos ellos descansa una gran parte de la productividad que son capaces de generar o no, ¿de acuerdo? De manera que el primer día que el camión no puede salir a las 6 de la tarde con el reparto y desde las 10 de la mañana que ya se sabía en planta que había un problema y te llama el cliente para decirte que la próxima vez que eso suceda se te va a caer el pelo, pues entonces, pues por desgracia te planteas seriamente automatizar ese centro de trabajo con personal humano, muy al contrario de lo que se piensa a menudo, incluso a un coste superior del que tenía con personas, ¿de acuerdo? Bueno. Y el segundo punto débil que tenemos como humanos es que somos falibles. Si tienes una persona a hacer una verificación de atributos de un producto y tiene que verificar 1000 al día, pues puedes estar absolutamente seguro de que se va a equivocar en un porcentaje. Y bueno, pues utilizamos metodologías Six Sigma en las fábricas para intentar reducir ese error al máximo, pero con una persona es lo que hay. El error es intrínseco a nuestra propia naturaleza y sin embargo el primer día que te llama tu mejor cliente y te dice que como vuelvan a llegarle productos con defecto vas a tener un problema, pues de nuevo te toca plantearte robotizar quieras o no, ¿de acuerdo? Y ahora voy a intentar explicaros con un ejemplo cómo estos dos problemas de productividad quedan totalmente triturados con este tipo de tecnología y al tiempo se eliminan, como os digo, de una misma tacada las mayores fuentes de contagio de COVID-19 en una operación industrial. ¿De acuerdo? Os lo voy a explicar con un sistema que se llama iLean y, bueno, seguramente es la herramienta icónica de la industria 4.0 de potenciamiento del ser humano, pero la herramienta es lo de menos, porque hoy en día pues ya hay muchísimos otros sistemas similares en el sector y los conceptos que os voy a explicar son medulares en esta tecnología y están presentes absolutamente en todos los productos de este mercado. Así es que las ideas que veremos son lo importante y os serán igual de útiles en cualquier producto que queráis explorar, ¿de acuerdo? Este tipo de módulos los llamamos en el sector un pepito grillo, ¿eh? Y si queréis el nombre técnico, pues estos módulos se suelen englobar dentro de los subsistemas de OS y Sigma en este tipo de plataformas que suelen tener muchos de estos sistemas Lean. En este caso, este módulo daba servicio a un operario que hacía una verificación de atributos en esta pieza, ¿de acuerdo? La agarraba, la iba girando y viendo pues si se cumplían cada uno de estos atributos, de estos de aquí. Pero él no era quien rellenaba este panel de la derecha, sino una inteligencia artificial que le caía por encima del hombro y que iba viendo lo mismo que él al girar la pieza y validando cada uno de los atributos marcados. Por ejemplo, no veía error dimensional, no vio error de inserción, no vio material deformado, pero sí encontró una rebaba y ya lo envió al centro de trabajo anterior con este fotograma para que supiera que estaba enviándole piezas con rebaba y así reducir al máximo el tiempo que le estaba afectando este problema. ¡Wow! Eso es un Jidoka. El Jidoka es una de las joyas de la corona del Lean Manufacturing, uno de los sistemas con mayor capacidad para generar incrementos de productividad en planta. Y se dispara además en tiempo real, de manera automática, ¿sí? Bueno, la inteligencia artificial le ayudaba al operario además a mantener el ritmo de cada proceso de verificación, que podía durar o debía durar 27 segundos, marcándole aquí su mejor tiempo y midiéndole en cada una de sus iteraciones. Le contaba también las piezas buenas y las malas que había ido clasificando y le avisaba si al operario con una señal sonora, si se le cruzaban los cables y ponía una pieza buena en la caja de las malas o al revés, ¿de acuerdo? Bueno, en la línea del cumplimiento de las recomendaciones de la OMS, este tipo de módulos eliminan también la necesidad de utilizar papeles, listas de verificación, ningún tipo de papel o teclado dentro del ciclo tóxico de captura de este tipo de información en planta. Pero, en cualquier caso, ¿sabes qué es lo más bonito de este módulo? ¿Qué formación le dimos al usuario para ponerlo en marcha? Nada. Absolutamente nada. Usted trabaje, yo ya me enteraré cuando tenga algún problema en tiempo real.
para poderle ayudar. Y ya no hace falta que me apunte nada en ese papelito, porque además eso ahora mismo podría suponer un riesgo grave para su salud, ¿de acuerdo? ¡Wow! Acabábamos de hacer un bus de comunicaciones para el ser humano, ¿no? Sí, la primera debilidad de la que os hablaba, totalmente triturada. De manera que hoy, con esta tecnología, podemos tener un control de la operación en centros de trabajo con personal humano tan minucioso como el de la máquina más sensorizada del mercado, con la que pudieras plantearte sustituirlo, ¿vale? Y por último, la pregunta del millón, yo creo que es, oye Sebas, entonces, dotado con una inteligencia artificial como esta, ¿un centro de trabajo con personal humano sería tan infalible como el mejor sistema robótico con el que uno pudiera plantearse sustituirlo? Y la respuesta es sí. Es más, el humano, potenciado con una inteligencia artificial, puede llegar a ser mejor que el robot, porque este regalo que nos dio Dios, la mano humana, que es aún la última frontera de la robótica, nos permite en determinados centros de trabajo no solo ser tan infalibles como el mejor robot, sino ser además mucho más flexibles que él, eliminando el tiempo de ajuste, de setup, que necesita un sistema robótico para agarrar ahora esta pieza y luego aquella otra, ¿eh? Y que nuestra mano puede hacer sin necesidad de ajuste ni pérdida de tiempo ninguna en cada cambio de modelo. Si a esto le sumas además que el mercado global industrial pide cada vez tiradas más cortas y productos más personalizados, pues resulta que la tendencia mundial nos favorece a centros de trabajo más flexibles y con setups rápidos, abriéndonos una oportunidad para competir con equipos humanos, no solo en el corto plazo, sino también a medio plazo a escala global. En fin, preguntas, ¿verdad? No quiero meteros un montón de rollos que tal vez a lo mejor no son justo lo que os interesa, y especialmente este sistema, el iLean tiene 250 subsistemas de Lean Manufacturing con inteligencia artificial dentro de él, para control de materiales, SCM, OE, TPM, BSM, Kanban, Kaizen, Hoshinkanri, 5S, en fin, que estábamos aquí una semana y no veíamos ni la mitad, así que mejor escribidme al correo info@sebastianbrau.com y con las preguntas que me hagáis con él, pues bueno, haré una recopilación y os las iré contestando en sucesivos vídeos para seros de más utilidad y contestaros lo que de verdad os interese, ¿vale? Bueno, un abrazo fuerte, saludos y cuidaos mucho, por favor.